Soy Pedro y hablo todos los días en anticulturista.com sobre entrenamiento de fuerza. Estoy aquí gracias a Armando, que es el que ha organizado toda esta presentación, y gracias también a la Federación Internacional de Culturismo, que es también quien apoya este evento. Entonces os preguntaréis, ¿qué hago yo llamándome anticulturista en un evento organizado por la Federación de Culturismo? Lo de entrenamiento, lo de anticulturista es porque quiero hablar de entrenamiento de fuerza, pero no quiero que nadie lo relacione con culturismo. Entonces es mi manera de un poco quitar el culturismo de la ecuación cuando quiero hablar de entrenamiento de fuerza. O sea que nadie me raje las ruedas del coche ni nada si es culturista o lo que sea. Lo de culturismo, bueno, el entrenamiento de fuerza, como ya dijo Armando, consiste en aplicar una carga al cuerpo para aplicar cierto estímulo. Esa carga tiene que ser un reto para que aplique cierto estímulo, que ese estímulo dé lugar a un estrés y que ese estrés dé lugar a una adaptación. Entonces, el entrenamiento de fuerza puede generar adaptaciones concretas para culturismo, que va a ser la ganancia muscular, pero también puede generar adaptaciones concretas para fútbol, en este caso. En mi newsletter, si os apuntáis, vais a ver que hablo también de entrenamiento de fuerza para corredores, para artes marciales o bueno, para deportes en general, porque al final cada deporte y cada individuo tiene su medida de rendimiento. Para un culturista, su medida de rendimiento no es otra que la ganancia muscular. Y eso está bien, o sea, eso es una parte del entrenamiento de fuerza. Pero lo que no está bien es intentar conseguir adaptaciones que un futbolista quiere, que pueden ser saltar más, lesionarse menos, correr más rápido, lo que sea, entrenando como un culturista y persiguiendo las adaptaciones que un culturista desea, que es la ganancia muscular. Entonces, para aclarar un poco cómo debería entrenarse la fuerza en fútbol, voy a presentar hoy lo que viene siendo, bueno, el título de la charla son las grandes mentiras de entrenamiento de fuerza en fútbol, y lo vamos a ilustrar con una historia. Entonces, no sé si os acordáis de Rijkaard, el entrenador del Barça, este Barça de Ronaldinho, de primera década de los 2000 y tal, el Barça de la Champions, de toda esta generación. En 2004, el Barça de Rijkaard, en solo 2 meses, tuvo 4 roturas de cruzado. Y ahí saltaron todas las alarmas. El jefe del gabinete médico en aquel entonces era Jordi Ardebol, y bueno, en una entrevista que le hicieron hace poco en Relevo, que es una revista online, él contaba que bueno, se desesperaba, es decir, todas las dudas estaban sobre él. Incluso llegaba a contar que lo paraban por la calle los aficionados y le decían literalmente: ¿qué carajo haces? Rompes a todos los jugadores. Que en realidad no decían qué carajo haces, decían algo más feo, pero como hay niños en la sala, vamos a guardarnos esa palabra tan fea que decían. Entonces, Jordi estaba desbordado. Él en la entrevista cuenta que habían estudiado todo, pues literalmente comenta desde el césped de la Masía hasta las botas, las horas de sueño de los futbolistas, el entorno de los futbolistas, la alimentación. Entonces al final concluyeron que, bueno, pues que la culpa era de la competición y de la carga de partidos. Esto es una historia que cuento también en mi newsletter si os apuntáis, y os sonará si ya me seguís de antes. Entonces, 2004, 4 roturas de cruzado. Aparentemente las causas son, pues eso, la fatiga, la carga, el calendario, la alimentación, etc. Mientras tanto, bueno, pasan los años. Hay un estudio de la Universidad de Málaga donde hace un recuento de todas las roturas de cruzado a lo largo de los años, desde 2010 hasta ahora, y año a año hay pues unas 6, 5 roturas de cruzado por año, 7, en 2016, 2017 hay 12, luego al año siguiente hay 2, luego vuelve a haber 11, luego el siguiente año, en el 2020, hay 4, es decir, al final va fluctuando y hay algún año con un pico, otro año que se relaja, etc. Lo que está claro es que cada año, siempre que hay un pico de roturas de cruzado, saltan todas las alarmas y se intenta buscar el culpable a esa situación. Entonces, en 2021, por ejemplo, en la Liga Iberdrola, que es la liga femenina, liga de fútbol femenina, 16 roturas de ligamento cruzado en esta liga. Los culpables, pues los de siempre: el calendario,
el estrés competitivo, etcétera. Y aquí, por el hecho de ser mujeres, también culpan al ciclo menstrual y a las diferencias anatómicas de las mujeres. Pues, por ejemplo, que tienen la pelvis más ancha, entonces eso da lugar a mayor valgo de rodilla, entonces eso en frenadas de aterrizajes puede haber más propensión a romperse el ligamento cruzado. Y ya para cerrar el círculo, 20 años más tarde, en 2024, 20 años más tarde de este fatídico episodio del 2004, la Liga Argentina cierra el ciclo con un récord de 19 roturas de cruzado en 2024. Entonces, el jefe médico, el equivalente a Jordi Ardebol del Boca Juniors, que es Juan Pablo Batista, se hace eco de esta noticia en su Instagram a final de la liga, a mediados de la liga más bien, que es en abril. Y señala como culpables a un calendario muy apretado, terrenos de juego en mal estado, tacos semicirculares en vez de redondos, estrés y fatiga física. Es decir, 20 años después, con un problema sin aparente solución y los culpables siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, aquí está claro que hay algo más, porque en fútbol sala se rompen el cruzado y en fútbol sala no usan ni tacos, no usan ni semicirculares ni redondos. El fútbol, al final, aunque haya mucho aficionado que ame el fútbol con toda su fuerza, no es el único deporte en el cual el atleta está sometido, es decir, artes marciales, tenis, o sea, hay deportes que tienen mucha carga competitiva, tienen un calendario apretado e incluso tienen contacto físico. Entonces, lo del calendario, lo de la carga competitiva, puede chirriar. Y los terrenos de juego, a ver, está mejor que nunca. Es decir, alguien que sea mayor que yo, o bueno, alguien que tenga cierta edad, que mire un partido de los 90 y verá que en los 90, en el área, hay una calva marrón del portero metiéndole zapatazos todo el rato al césped y va levantando tapines. Esto ahora no pasa. El césped está verde en todos lados. Entonces, el terreno de juego, bueno, pues si te toca jugar contra, no sé, un equipo de tercera en Copa del Rey, pues bueno, puede ser, pero no se producen en esos partidos justos las roturas de cruzado. Entonces, curiosamente, en 2004 hay una revista estadounidense que entrevista a un entrenador canadiense que al final acabó siendo el entrenador más reconocido de todos los tiempos, que es Charles Poliquin. Charles Poliquin por aquel entonces era el preparador físico del equipo canadiense de esquí. Y en esa entrevista le preguntaban por las roturas de cruzado porque los esquiadores también sufren de muchas roturas de cruzado. Y en esta entrevista Charles Poliquin afirmaba haber conseguido lo siguiente. Cuando un atleta era seleccionado en el equipo olímpico, la probabilidad de que se rompiese la rodilla, de que sufriese una cirugía en la rodilla a los 5 años era del 100%. Es decir, alguien entraba en el equipo de esquí alpino y a los 5 años había un 100% de posibilidades que en esos 5 años se sometiese a una cirugía de rodilla. Él afirmaba que había conseguido bajar con todos los atletas que habían empezado bajo su mandato ese ratio a 0. Y lo había conseguido a raíz del entrenamiento de fuerza. Esa fue su principal herramienta. Para Poliquin, la causa de estas lesiones de rodilla eran principalmente desequilibrios musculares. Y él apuntaba a 2. Estos desequilibrios los causaba el propio deporte, en este caso el esquí, como también puede ser el fútbol, y él apuntaba a 2 desequilibrios principales. Uno, un isquiotibial débil respecto al cuádriceps, y 2, la falta de sentadilla profunda en los atletas de esquí, la falta de entrenamiento de sentadilla profunda en los atletas de esquí. Con estos 2 factores y enfocándose en estos 2 detalles, consiguió no solo reducir este ratio del 100% al 0%, sino que también consiguió algo impensable, que sería impensable ahora en fútbol, que es equiparar el ratio de lesiones de atletas femeninas a atletas masculinos de 1 a 1. Es decir, ahora mismo una futbolista, es decir, en fútbol femenino, hay muchas más probabilidades de que alguien se lesione el cruzado. Con entrenamiento de fuerza él consiguió, también esto pasaba en esquí alpino, y con entrenamiento de fuerza él consiguió equiparar el ratio 1 a 1, es decir, cuando había lesiones no requerían cirugía y en caso de haberlas se lesionaban igual las mujeres que los hombres. Entonces, aquí, bueno, esto es una entrevista de 2004, Charles Poliquin tiene reconocimientos, lo podéis buscar, aquí no es tan conocido en España,
pero si podéis, o sea, si seguís a entrenadores que se enfoquen en rendimiento deportivo, seguramente lo hayan citado porque es uno de los más citados también. Pero lo que está claro es, llevamos 20 años con el mismo problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dentro de 20 años culpando al calendario, a los tacos, al terreno de juego, al estrés competitivo, o empezamos a hacer las cosas diferente para encontrar una solución a un problema que aún hoy sigue? La herramienta que yo creo que más puede afectar o que más puede mejorar las roturas de ligamento cruzado es el entrenamiento de fuerza. Esta charla no va a ser sobre roturas de ligamento cruzado, pero esta historia que sirva para ilustrar la deficiencia del entrenamiento de fuerza en fútbol. Entonces, vamos a ver ahora 3 mentiras de entrenamiento de fuerza en fútbol que que causan roturas del ligamento cruzado, pero pueden también causar otros desequilibrios o otros problemas en futbolistas y que, mejorando el entrenamiento de fuerza, seguramente se puedan evitar este tipo de problemas como roturas musculares o roturas del ligamento cruzado. Entonces, voy a empezar por la primera, que es la primera gran mentira en el entrenamiento de fuerza en fútbol es entrenar la musculatura y en concreto entrenar el isquio. ¿Por qué? Entrenar el isquio en sí carece de sentido y lo vais a ver ahora muy bien. El isquio se lleva buena parte del volumen de entrenamiento en fútbol porque es una de las musculaturas que más se lesiona. La lesión más común en fútbol es la rotura de isquiotibial y en concreto el bíceps femoral. Entonces, es normal que los equipos, los preparadores físicos incidan en el trabajo de fuerza para isquiotibial porque efectivamente es la musculatura que más se rompe, pero cuando veis el trabajo de los equipos profesionales, podéis buscar en Google entrenamiento del gimnasio de la selección española, del Madrid, del Barça, de los equipos top, vais a ver que se enfocan mucho en una serie de ejercicios que son el peso muerto rumano, hip thrust, extensiones de cadera en polea, el puente glúteo, y esto trabaja un movimiento que es la extensión de cadera. Pero resulta que el isquio es que se compone de 4 músculos. No quiero ponerme técnico, pero bueno, el isquio se compone de 2 cabezas, el semitendinoso, semimembranoso, y luego el bíceps femoral, que como su nombre indica, tiene 2 cabezas, ¿no? La corta y la larga. Lo que importa es que el isquio se encarga de producir 2 movimientos, que son extender la cadera y flexionar la rodilla, ¿vale? Lo que pasa aquí es que de toda la musculatura del isquiotibial hay una parte del bíceps femoral, que es la cabeza corta, que no se inserta en la cadera. Entonces, solo se involucra cuando se flexiona la rodilla. Si tú vas si ves en cualquier vídeo de entrenamiento de fútbol, de entrenamiento de fuerza en fútbol, vais a ver que están haciendo todo el rato extensión de cadera, extensión de cadera, extensión de cadera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que por mucho que tú digas que trabajas el isquio, si no trabajas la flexión de rodilla, no estás trabajando el isquio al completo. Entrenar el isquio es como decir, no, yo entreno el cuerpo. Es algo genérico, es que es algo etéreo. Tienes que o entrenas la flexión de rodilla o entrenas la extensión de cadera. ¿Qué pasa? Que entonces no es nada extraño que cuando un futbolista en un partido encadena un sprint, otro, y al final del partido tiene fatiga, coge y se rompa el bíceps femoral. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que él habrá dicho, no, yo es que estoy entrenando el isquio porque hago mucho peso muerto, pero quizá no está metiendo nada de flexión de rodilla y efectivamente se ve muy poco trabajo de flexión de rodilla en fútbol y esto se ve en las roturas del ligamento, de bíceps femoral en los sprints y no es de extrañar que la extensión de cadera sea el ejercicio predominante en fútbol. Esta es, es uno de las primeras mentiras que quería comentar, pero esto es simplemente un ejemplo para todo el concepto que quiero expresar, que es, no hay que trabajar por músculos, hay que trabajar por movimientos. Si trabajamos por musculatura, inevitablemente nos vamos a dejar algo en tintero, porque hay musculatura que a lo mejor hacen 2 movimientos, hay musculatura que se compone de varias cabezas, que se estimula desde un movimiento pero no desde otro. Entonces, si queremos un entrenamiento de fuerza realmente completo y adaptado a cada deporte, y en este caso el fútbol, hay que hacerlo por movimientos. Y la flexión de rodilla y cualquier ejercicio que lo represente
es el equivalente en culturismo al press banca. Para un futbolista debería tener un volumen de entrenamiento tan importante como podría ser un press banca para un culturista. Debería llevarse buena parte del volumen de entrenamiento, debería ser un ejercicio prioritario y un ejercicio principal. ¿Cómo se trabaje la flexión de rodilla? Ahora veremos más sobre esto, pero me da igual. O sea, puedes utilizar curl de isquio, puedes utilizar curl nórdico, puedes utilizar poleas, puedes utilizar lo que sea. De lo que se trata es que se fortalezca la flexión de rodilla en todo el rango de movimiento articular y que se entrene la flexión de rodilla para producir fuerzas, para frenarlas o para revertirlas. Y así ya tenemos todo el espectro completo de la gestión de fuerzas, que es a lo que nos va a exponer el deporte, ¿vale? Esto lo comento porque, claro, luego se ve en fútbol a alguien haciendo un curl nórdico, que es este ejercicio que sujetan los pies y te dejas caer así, y ves que el futbolista se deja caer justo en la fase final del movimiento, que es justo cuando la flexión de rodilla, los flexores de rodilla empiezan a recibir tensión. Si tú dejas de aplicar tensión cuando el ejercicio verdaderamente empieza a costar, no vas a aplicar tensión al flexor de rodilla, no recibe el estímulo y no se adapta, entonces no se fortalece, ¿vale? Moraleja o bueno, resumen de esta gran mentira: hay que entrenar por movimientos y no por musculatura, porque si no, inevitablemente nuestro entrenamiento va a ser algo incompleto. La segunda gran mentira, vamos a llamar, o gran error del entrenamiento de fuerza, también viene a colación de lo que comentaba Poliquin de la sentadilla profunda. Cuando yo digo que hay que hacer sentadilla profunda en fútbol, todo el mundo viene con la misma objeción, y es: hay estudios científicos que demuestran que la sentadilla parcial es más específica para el fútbol que la sentadilla profunda. Y sí, yo estoy de acuerdo. Hay estudios científicos que demuestran que la sentadilla parcial mejora la aceleración, ¿vale? De hecho, bueno, se hizo viral hace unos meses el típico vídeo de Ana Peleteiro haciendo sentadilla parcial con muy poco rango de movimiento, pero 200 kilos. Bueno, para un velocista tiene sentido, y para la aceleración tiene sentido, porque al final acelerar es una extensión de rodilla y de cadera en rango corto de movimiento. Si tú la cargas con 200 kilos, cuando luego la vayas a hacer con tu peso corporal, es obvio que vas a acelerar más rápido y vas a ser más explosivo. Porque si eres capaz de gestionar 200 kilos de carga, tu propia carga la vas a gestionar más rápido. ¿Qué pasa aquí? Que un futbolista, y aquí es donde los árboles, lo que se suele decir que los árboles no te dejan ver el bosque, un futbolista no es un velocista, porque un velocista sale ahí fuera a la pista de atletismo y solo se preocupa por acelerar, pero no por frenar. Cuando un futbolista sale al campo, tiene que acelerar, pero tiene que cambiar de ritmo y de dirección, tiene que frenar, se expone a un terreno irregular, porque a lo mejor le pisa el tobillo a un defensa, o pisa sobre el balón, salta, aterriza en condiciones que a lo mejor pueden comprometer la estabilidad de las articulaciones, etc. Entonces, en ese sentido, la sentadilla parcial es inferior a la sentadilla profunda, porque la sentadilla profunda permite controlar todo el rango de extensión de rodilla, y eso te permite ser fuerte en ciertos rangos de movimiento a los que la competición te va a exponer. Si estás en pleno contacto físico en fútbol, aterrizas de mala manera y tienes que doblar la rodilla más de la cuenta, si no la has fortalecido antes en el gimnasio, pues es más probable que te rompas algo si estás trabajando la sentadilla parcial y no estás en control de todo el rango de movimiento, ¿vale? Entonces, la sentadilla parcial para el fútbol puede ser específica si primero controlas la sentadilla profunda. ¿Qué quiere decir esto? A ver, y nuevamente, me da igual qué ejercicio, o sea, hay gente que dice, no, la sentadilla profunda a lo mejor es para gente con el fémur muy largo, es incómoda, entonces no la podemos trabajar en atletas, no sé qué, no sé cuánto. Me da igual, volvemos al punto anterior, hay que trabajar movimientos, no músculos, ni ejercicios, ni nada. Hay que trabajar el movimiento. Entonces, si en vez de una sentadilla profunda quieres trabajar un split squat, una sentadilla búlgara, una sentadilla hack and máquina, me da igual, lo que quiero es que trabajes todo el rango de movimiento de extensión de rodilla. Y esto lo puedes conseguir de cualquier manera.
Está a disposición tanto del preparador físico como del atleta elegir la mejor variante, pero lo que necesita el atleta es controlar todo el rango de movimiento articular para que luego, cuando haya un aterrizaje o haya pues, un contacto físico o a lo mejor un resbalón o lo que sea, estés preparado para acceder a esos rangos de movimiento. Aquí estamos poniendo el ejemplo de la extensión de rodilla, que sería de lo que se encarga el cuádriceps, pero lo mismo podríamos hacer para los aductores, la abducción también. Cualquier movimiento articular debería estar entrenado en un atleta de tal forma que controle todo el rango de movimiento articular para luego exponerse a las demandas de la competición. El Charles Poliquin, la razón que tenía para trabajar la sentadilla profunda era porque decía que uno de los bastos del cuádriceps se reclutaba mayormente en la sentadilla profunda comparada con la sentadilla parcial, entonces eso daba lugar a descompensaciones, lo que fuese. Yo en eso no me meto, o sea, para mí está claro que hay que controlar todo el rango de movimiento articular. Y esto, paradójicamente, es lo que más va a afectar al rendimiento de un atleta y en especial el fútbol. ¿Por qué? Porque no queremos que un futbolista acelere más. El rendimiento de un futbolista depende de la disponibilidad, de encadenar partidos sin lesión. Pensad en Bale, por ejemplo. Se comía a los rivales corriendo por la banda. ¿Qué pasa? Que es que no enganchaba 2 partidos de fútbol seguidos. O sea, no, estaba todo el rato lesionado. Pensad en todas las estrellas que apuntaban maneras para estar en el top mundial, pero se quedaron por el camino. O sea, desde Robben, Neymar, ahora Ansu Fati, Camavinga. Sin embargo, ¿cuáles son los que más han llegado a la cima? O sea, los que están en la cima. Messi y Cristiano Ronaldo, que siempre han estado ahí. O sea, pocos partidos han perdido, siempre han sido jugadores fiables. Lo que importa, tanto en el fútbol amateur como en el fútbol profesional, es encadenar cada vez más partidos y eso es lo que realmente te va a mejorar el rendimiento. Habituarte al juego, al rival, a leer al contrario, situaciones de juego, mejorar la técnica, el gesto técnico, aprender a anticiparte. Eso es lo que realmente va a mejorar el rendimiento físico como atleta y no acelerar más a cambio de perderte la mitad de los partidos de liga. ¿Vale? Este es el segundo punto, segunda mentira, si nos ceñimos al título de la presentación. Así que vamos a ir con el tercero, que es no entrenar cuando hay molestia o no entrenar fuerza, me refiero a entrenar fuerza, no entrenar fuerza cuando hay más de un partido a la semana. Y esto es un punto que a mí me encanta porque, claro, cuando dices que hay que entrenar fuerza entre semana o incluso en competición, mucha gente dice, es que ¿cómo van a entrenar los jugadores si juegan 2 partidos a la semana? Y luego te vas al calendario y ves que los que juegan 2 partidos a la semana son los 4, 5, 6 equipos que están en Europa, que están en Copa del Rey y que están en la Liga. El resto de equipos, por algún partido de Copa del Rey, tienen un partido a la semana. Es decir, por culpa de 4, 5, 6 equipos que tienen efectivamente 2 partidos a la semana, ¿me estás diciendo que no van a poder entrenar fuerza durante la semana en competición todo el resto de equipos de Primera División e incluso los de Segunda División? Es que podéis, el calendario está ahí, el calendario de todos los equipos está ahí. Podéis ver que los que realmente tienen partidos, más de un partido a la semana, son los equipos de arriba. Entonces, entrenar fuerza no depende del número de partidos. Es más, entrenar fuerza, si se entiende que no lastra el rendimiento y que mejora la recuperación, tiene más sentido entrenarla cuando hay 2 partidos a la semana que cuando hay solo un partido a la semana. Y esto viene por, precisamente, no entender que el entrenamiento de fuerza es una palanca para estar más disponible, lesionarse menos y mejorar el rendimiento. Para cambiar ese chip, necesitamos también cambiar el chip con el que vemos la relación entre dolor y daño, las molestias articulares, etc. Y aquí me voy a basar en el trabajo de Arturo Goicoechea, que es un neurólogo que, gracias a los estudios de migraña, ha desarrollado toda una teoría sobre el dolor y el daño. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Goicoechea propone es que dolor no equivale a daño. Daño significa un deterioro en un tejido y es objetivo y medible. Es decir, es un corte de X profundidad, una rotura de fibras de X milímetros o una quemadura de 2º grado, etc. Cosas así. Pero el dolor es algo subjetivo. Es decir, hay gente que ante el mismo daño siente mucho dolor o gente que no siente absolutamente nada de dolor.
Puede haber dolor sin daño, como puede ser en el caso de un dolor de espalda que surge sin motivo aparente, es decir, sientes dolor pero tampoco hay un músculo roto, no hay nada, entonces surge de la nada. O puede haber daño sin dolor, como puede ser, pues eso, el caso de un cáncer, como ha comentado Armando, pues puede ser un cáncer silencioso donde hay células que están sufriendo daño, pero no tienes ninguna alerta en el cuerpo y no sientes dolor hasta que no te lo detectan en una prueba de imagen, ¿vale? Entonces, con esto podemos entender que el dolor lo que es una señal de salida, no es una señal de entrada. Es decir, que haya dolor no significa que haya algo roto o que haya algo dañado. Entonces, ¿qué significa? Para Goicoechea el dolor tiene dos objetivos. El primero es detectar el daño. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Si te rompes una mano, detecta que hay un tejido roto, entonces te manda dolor para que inmovilices la articulación y con eso fomentar el reposo. Esa es la primera y la más común de las utilidades del dolor. Pero hay otra que parece que no está tan extendida o la gente no la entiende tanto, y es que el dolor también sirve para evitar futuro daño. Cuando tú acercas la mano al fuego, el dolor lo que hace es, el cerebro detecta energía térmica con potencial de quemarte y te quita la mano del fuego antes de que te quemes. No después, es que si no nos hubiésemos extinguido, o sea, seríamos un organismo que no valdríamos para sobrevivir. Entonces, de la misma manera que el cerebro detecta energía térmica con potencial de quemarte, también detecta energía mecánica con potencial de que haya una rotura en un tejido, ¿no? Y aquí podemos poner el ejemplo de todos nosotros. Ahora, bueno, menos yo, estamos todos sentados, ¿no? Entonces, alguien que se pasa el día sentado, con la espalda apoyada en el respaldo, lo que está haciendo es que está dejando el respaldo de la silla hacer el trabajo de la musculatura de la espalda, de todos los erectores espinales que se encargan de erguir la columna. Por muy recto que te sientes en la silla, si tú pasas todo el día sentado, lo que van a hacer los erectores espinales es atrofiarse por falta de estímulo. Volvemos al origen del entrenamiento de fuerza. Si no hay estímulo, no hay adaptación y lo que el cuerpo detecta como que no es necesario para la supervivencia, lo descarta. Entonces, si acabas atrofiando tus erectores espinales y bueno, todos los músculos que se encargan de erguir la espalda, luego vas a agacharte por algo y ¡pum!, latigazo en la lumbar. ¿Significa eso que te has roto la lumbar? No. Significa que el cuerpo te está inmovilizando la columna para evitar que te agaches en un rango de movimiento a la que tu lumbar no está acostumbrada a acceder. Y que si quieres volver a erguir la espalda, quizá la lumbar se acabe efectivamente rompiendo. Es decir, está señalizando no daño, sino futuro daño, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la utilidad del entrenamiento de fuerza en fútbol y en el deporte en general? Volver a recuperar toda la función corporal, volver a enseñarle al cerebro que controla todo el rango de movimiento y que no tiene que emitir ninguna señal de dolor. ¿Por qué? Porque en el fútbol, si estás haciendo pases que es un cúmulo de aducciones, por ejemplo, el cerebro tarde o temprano, si te pasas años haciendo pases, el cerebro va a detectar una descompensación entre el aductor y el abductor. Entonces, si el cerebro detecta que el aductor puede hacer una aducción que el abductor no puede frenar, te va a enviar daño aquí al exterior de la rodilla para evitar futuro daño, para evitar que la rodilla se comprometa en un episodio de tensión extrema, como puede ser un salto o un aterrizaje. Lo mismo, en fútbol se está cambiando todo el rato de ritmo y de dirección, que estos son extensiones de rodilla en rango corto de movimiento. Si tú te pasas años jugando al fútbol sin fortalecer todo el rango de movimiento de extensión de rodilla, como vimos en el caso de la sentadilla profunda, luego vas a bajar unas escaleras o vas a, no sé, agacharte para lo que sea o tal, y el cerebro, ¿qué hace? Enviarte dolor a la parte frontal de la rodilla para evitar que accedas a un rango de movimiento que el cerebro ya piensa que no controla, porque hace años que no trabaja, que no gestiona fuerzas en ese rango de movimiento, ¿vale? Entonces, sabiendo que el entrenamiento de fuerza, el principal objetivo del entrenamiento de fuerza debe ser el de recuperar todos estos rangos de movimiento que el deporte no estimula en el cuerpo,
ahora ya no hay excusa para bueno, no entrenar la fuerza en caso de 2 partidos a la semana, 3 partidos a la semana, los que sea. Si entendemos que el principal objetivo del entrenamiento de fuerza es restaurar el equilibrio estructural del cuerpo o todo el rango articular y todos los movimientos articulares del cuerpo para estar en pleno control de ellos, ahí ya es que entendemos que el entrenamiento de fuerza es la mayor palanca para mejorar nuestra recuperación, evitar molestias y permitir lo que habíamos dicho antes, más partidos y más minutos de juego sin lesión. En cuanto a esto que acabo de mencionar, que es el equilibrio estructural, bueno, es un concepto en el que no quiero entrar porque bueno, ya sería se alargaría mucho la charla, pero comento más de ello en mi newsletter en anticulturista.com si queréis profundizar sobre ello. Así que nada, un punto extra de regalo, una mentira extra de regalo. Se habla mucho del fútbol femenino y en comparación con el fútbol femenino, y voy a ir al grano. Las mujeres deben entrenar igual que los hombres, es decir, ajustar el entorno hormonal o sus condiciones particulares y tal, esto en un atleta profesional puede suponer el 10% y en un atleta amateur puede suponer el 1%. El otro 90 o 99% restante se basa en entrenar exactamente igual como hombre, persiguiendo exactamente los mismos principios, que son entrenar por movimientos y no por músculos, entrenar respetando el equilibrio estructural y, bueno, lo que hemos visto hoy, entendiendo que el entrenamiento de fuerza mejora la recuperación y mejora la disponibilidad del atleta. Así que nada, hasta aquí la presentación.